John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hola, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Esto es John Silence Radio, bienvenidos todos. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos los seguidores de este canal, a los fieles seguidores, porque hay muchas personas que tienen mucho tiempo que siguen el canal. El canal acaba de cumplir 5 años como tal, pero su historia se remonta a algunos años más atrás. Pero esa es otra historia. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que a mí me parece relevante, aunque para algunos se ha considerado un tema emparentado a la pseudociencia. Y es que hace poco han descubierto que dentro de nuestro ADN, porque hicieron un estudio muy profundo de nuestro ADN, y ahorita vamos a dar pormenores del asunto, pero dentro de nuestro ADN han descubierto un linaje homínido desconocido. ¿A qué se refieren con esto? A que existe una raza o existió una raza que ayudó a nuestra evolución porque se encuentra su huella en nuestro ADN, una raza la cual es muy relevante para el desarrollo de lo que somos actualmente, es los seres pensantes que dominamos este planeta, y sin embargo no hay restos óseos, no han encontrado fósiles, no hay ningún vestigio de este antiguo linaje de humanos que está plasmado en nuestro ADN. Y por supuesto que esto se ha prestado a muchas controversias y sobre todo a confirmar algunas teorías, principalmente y la muy conocida por Zecharia Sitchin, que como ustedes saben era un antropólogo, un historiador, un escritor, un investigador que hizo una traducción de las tablillas sumerias y su propia interpretación de las tablillas sumerias, y en ellas se encontró una historia muy interesante en la cual unos seres celestes que la Biblia llama Nefilim o ángeles caídos, y también conocidos por los sumerios como Anunnaki, vinieron a la tierra a extraer minerales en una época muy antigua, cuando todavía no existía la raza Homo sapiens. Y entonces ellos vinieron, y cuenta la historia porque es muy compleja, porque esta historia duró miles de años, no fue como que vinieron un ratito y ya. O sea, estuvieron mucho tiempo en este planeta y se supone que hicieron una hibridación con los homínidos que había en este planeta, que al parecer no tenían la suficiente inteligencia para poder ayudarlos en su encomienda, que era llevarse un mineral hacia Nibiru, que es su planeta. Y entonces crearon al humano con una hibridación de sus propios genes con genes de las criaturas que existían aquí. Todo esto es una teoría científica, por muchos considerada una pseudociencia, pero lo que a mí me parece muy interesante es que se están confirmando muchas cosas que Zecharia Sitchin dijo en más o menos 7 libros que él escribió, narrando esta historia de acuerdo a su propia interpretación de lo que leyó en las tablillas sumerias. Para algunas personas, los tiempos, por ejemplo, de lo que ocurrió en la época de Cristo, les parecen muy antiguos, y de los cuales tan solo han transcurrido 2000 años. 2000 años. Y la humanidad
como tal, nuestra raza existe hace 200.000 años. Pero cada vez la ciencia encuentra vestigios más antiguos de hombres. Incluso, todo esto son investigaciones que no han tenido una respuesta como tal. Y muchas veces también por eso son desacreditadas. Pero no por eso dejan de ser científicas. Recuerden que la ciencia es un camino de comprobación y de error. No siempre tenemos la verdad, pero tampoco podemos jactarnos de que lo que nos presentan no es verdad si tampoco tenemos los suficientes argumentos para despojarla de ese sentido, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en México han encontrado algunas figuras de arcilla de dinosaurios. Lo cual también se prestó a la especulación de que habrá sido posible de que los que poblaron esta parte del mundo hayan tenido un contacto con estas criaturas, que el hombre haya existido hasta esa época, pues es algo extraordinario, lo cual muchas personas no lo pueden creer, y entonces se ha desestimado esa investigación y se cree que lo más probable es que esas piezas arqueológicas sean falsas. Pero no ha sido completamente comprobado el hecho. Y aquí podemos pensar que como ocurre en Tasmania, o como ocurre en Australia, o como ocurre incluso en Reino Unido, o en algunos lugares aislados por el océano, el desarrollo de las especies es distinto. Y aquí en América, pues había un aislamiento, de no ser por el estrecho de Bering en el norte del continente, que une hacia Rusia por medio de un mar congelado, por donde se supone transitaron las especies que poblaron esta parte del mundo. Pero también pues aquí en América hay muchas leyendas de gigantes. Nuestra cultura en México es muy antigua. Los olmecas, los teotihuacanos desconocemos en gran parte su cultura, antiquísima. Casi estamos hablando de culturas que florecieron en África, y de pronto pensamos que tal vez al mismo tiempo por aquí también había asentamientos humanos. En Chile, por ejemplo, en la parte sur, en Tierra de Fuego, por el estrecho de Magallanes, por donde está toda esta zona, muy al sur de Chile, se han encontrado vestigios también de asentamientos humanos muy antiguos. Y una característica muy especial de los mapuches y de los que viven más al sur es que son extremadamente altos. Aquí en México se cree que existían los Quinametin, que fue una especie de humanoides, o de no sé si eran humanos, extremadamente altos, casi considerados gigantes. Y la historia se repite en Europa. Por supuesto, alguien muy famoso, Goliat, un gigante que se enfrentó a David, ¿no? Es un pasaje bíblico, la historia de David versus Goliat, y cómo con una onda lo logró derribar, ¿no? Y así, por cada cosa que yo les diga, por eso esto es tan apasionante, podemos encontrar vestigios en las culturas o historias que, si bien no pueden ser comprobadas, pues sí están plasmadas en la cultura de los pueblos, en su historia de los pueblos, ¿no? Y la mayoría, y si no me crees de verdad, puedes llevar a cabo una investigación. Y es muy complejo, porque cada asentamiento humano, cada país, cada región tiene su propio camino recorrido. Pero la mayoría de todos ellos nos hablan sobre entidades o tribus o criaturas celestes que descendieron para ayudar a la humanidad.
también la mayoría de las culturas más antiguas hablan de un diluvio. Entonces no podemos negar que efectivamente la Tierra sufrió un cataclismo acuático de enormes dimensiones, lo cual terminó por hundir ciertas partes continentales y sacar a flote otras. Por ejemplo, gran parte del territorio de China se encontraba bajo el mar. Y en el Pacífico se encontraba Mu, lo que para muchos podría ser la antigua Atlántida. Y la existencia de Mu no solo la refiere Zecharia Sitchin en sus investigaciones, sino también culturas de Norteamérica, como los Hopis, hablan de esta isla que fue tragada por el océano y que fue completamente exterminada por las olas, y que incluso ellos dicen que ellos venían de ahí, que ellos venían de esa isla, y que así dice el libro de los Hopis, amigos. Yo no se los estoy inventando. Existe el libro de los Hopis. Yo lo tengo en mi librería personal, en mi biblioteca personal, porque no tengo librería, tengo biblioteca. Pero pronto va a ser librería, porque yo creo que voy a poner a la venta mis libros. Pero en mi biblioteca personal tengo el libro de los Hopis, que es una traducción de todos esos escritos antiguos y además que fueron rescatados de las tradiciones orales de esa tribu. Entre muchas cosas increíbles, por ejemplo, que ellos sabían la existencia de ciertas estrellas que apenas fueron descubiertas en las últimas 2 décadas. Pero, y de los Cachinas, que se supone que los Cachinas es una tribu celeste que bajó a ayudarlos. Ellos dicen que escudos voladores los sacaron de esa isla y los colocaron en el norte de América. Pero ellos no se quisieron quedar en ese lugar. Entonces fueron guiados por la tribu del cielo, por la señora araña, así le llamaban a la jefa de la tribu, y ella les hizo recorrer del norte de América hasta el sur de Argentina, donde encontraron una puerta, y la tribu celeste se fue, regresó a su mundo a través de esa puerta que supuestamente fue encontrada muy al sur de este continente, y luego ellos regresaron y decidieron asentarse en Estados Unidos. Y esa es la historia de una tribu, y es real, y existen libros académicos que muestran esta historia al mundo. Vámonos a unos comerciales y regresamos. México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. No bajes la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero las medidas de cuidado siguen siendo necesarias para detener los contagios de COVID-19. No te confíes, sigue usando cubrebocas y guarda sana distancia. Evita estar en sitios con poca ventilación.
Abre las ventanas. Esto ayudará a evitar el contagio por COVID. Aún en el transporte público. Abre las ventanas. No saludes de mano o de beso. Lava o sanitiza frecuentemente tus manos. Recuerda, no salgas de casa sin tu cubrebocas y tu gel antibacterial. Si te cuidas tú, cuidas a quien más quieres. John Silence Radio. Y bueno, estamos de regreso. Aquí tengo el libro de los Hopis en mis manos. Y subrayado algunas partes. A mí no me gusta subrayar libros, pero subrayé la palabra Hopi significa paz. Entonces los Hopis son el pueblo de la paz. Y explican que el primer mundo fue Tokpela. Y este fue creado por Tayowa. Y así se va explicando. Qué bonito, fíjense, yo subrayé este libro. Y yo no subrayo libros. Es que ustedes no lo saben, pero yo escribí una novela de fantasía. Y en esa novela de fantasía, pues yo me basé en estos libros antiguos para darle un poco de credibilidad, porque se supone que es una historia prediluviana. Pero continuamos, fíjense ya cómo nos fuimos muy muy lejos para solo explicarles que muchas culturas dicen haber tenido una intervención de entidades benéficas procedentes del espacio exterior. Por supuesto que en esa época no existía el concepto de espacio exterior, pero sí decían que venían del cielo y que venían en dragones de fuego. Por ejemplo, los asiáticos manejan ese concepto del dragón de fuego. En la Biblia hablan sobre un carro de fuego que se llevó a un personaje de esos libros. Y bueno, vean todo lo que nos hemos alejado solo y exclusivamente con la finalidad de explicar cómo para muchas culturas el desarrollo fue gracias a entidades celestes que vinieron a contribuir al desarrollo humano. Es como la película esta de los Eternos, ¿no? Mucha gente no la entiende y la vio y no le encontró mayor sentido, pues porque no conoce todos estos estudios científicos que nos explican que supuestamente existió una raza extraterrestre en un planeta desconocido que vino a la Tierra y creó una hibridación entre los homínidos que había aquí y sus propios genes para crear una raza mayormente inteligente que pudiera ayudarle a sus objetivos relacionados con la metalurgia y la minería interplanetaria, como podemos ver en algunas películas, como en Alien así comienza, que es una nave carguera que fue a otro planeta a traer minerales hacia la Tierra. ¿Por qué no una raza mayormente evolucionada que la nuestra no podría también ir a buscar minerales a otros planetas dentro del propio sistema solar? También lo vemos esto en la película, por ejemplo, de Duna, donde supuestamente una familia de una casa, los Atreides de otro planeta, van a tomar el control de Arrakis, donde hay un mineral que es completamente necesario para los viajes intergalácticos, ya que ocasiona un estado mental que permite tripular las naves a través del espacio y del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es muy interesante, amigos, y no me crean nada. Miren, todo lo que yo les estoy diciendo está basado en noticias de la ciencia y está basado en libros. Yo no les estoy contando cuentos. Es algo muy increíble de creer, pero lo más interesante y lo más curioso es que mientras más se investiga el cosmos, más se encajan las teorías de Zecharia Sitchin. Por ejemplo, no las teorías, sino la propia traducción que él llevó a cabo de las tablillas sumerias, que por cierto es
el registro de algo escrito más antiguo que existe en la Tierra. No hay algo más antiguo que las tablillas sumerias. Pero bueno, ¿cómo es posible que esta historia haya llegado a nuestras manos cuando se dio en un momento donde ni siquiera existíamos los humanos? Es más, ni siquiera existía nuestro planeta como tal. ¿Y por qué nosotros tenemos este conocimiento? ¿De dónde llegó? Pues supuestamente llegó de las tribus celestes, que en la temprana humanidad moderna, por decirlo así, del planeta Tierra, pues ellos vinieron a enseñarnos todo esto y se quedó plasmado en las culturas ancestrales y en las tablillas sumerias, por ejemplo, ¿no? Pero les voy a seguir contando cómo fue esto de Zecarías Sitchin, porque fíjense, o sea, antes nosotros no podíamos imaginar que existiera un planeta más allá de Plutón. Para nosotros eran esos planetas y ya. Y no, ahora han descubierto cientos de miles de exoplanetas y cada vez descubren millones y millones de galaxias, donde hay millones y trillones de exoplanetas. ¿A qué me refiero con exoplanetas? De que así como tenemos nuestro sistema solar, así en otras galaxias existen otros sistemas planetarios. Y por supuesto que hay planetas que se encuentran a una distancia adecuada de su propia estrella y lo suficientemente desarrollada para que pueda albergar vida. Y eso es lo que se cree, y se está buscando un contacto con civilizaciones extraterrestres. Solo que hay algunas teorías que dicen que posiblemente seamos los primeros que estemos evolucionando, o posiblemente seamos los últimos, y que todas esas culturas que queremos contactar ya no existen porque se han extinguido y se encuentran dentro del tiempo muy lejano hacia nosotros. Porque recuerden que cuando observamos las estrellas estamos viendo a través del tiempo. Cuando tú ves la luz de una estrella, esa luz se tardó tal vez cientos o miles de años en llegar a la Tierra. Entonces tú estás viendo una luz de una estrella que tal vez ya no existe. ¿Se dan cuenta lo loco que significa eso? Puedes estar viendo una estrella y tal vez esa estrella ya no está más en el universo. Pero bueno, hablando de los exoplanetas y de todas estas teorías que cada vez son más y más acertadas, pues se cree que antes nuestro planeta no se llamaba Tierra, se llamaba Tiamat y no teníamos luna. Entonces, existió otro planeta, supuestamente en lo que ahora vendría siendo el cuerpo de asteroides. Este planeta se supone que se llamaba Faetón. Y Faetón pues se encontraba entre Marte y Júpiter. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, miren, se supone que en nuestro sistema solar existe otro planeta llamado Nibiru, que es el planeta donde viven los Anunnaki, que son los que vinieron a ayudar a evolucionar a la humanidad y los que supuestamente crearon una raza híbrida. Entonces, esto sucedió en miles de años, no sucedió en una década, en 2 décadas, no, pasaron miles de años de la colonización de la Tierra por parte de Nibiru. Pero los de Nibiru vinieron a la Tierra y vieron que los homínidos que había aquí no eran lo suficientemente inteligentes para ayudarles a su encomienda de metalurgia sideral, por así decirlo, ¿no? Entonces crearon un híbrido con su propio ADN, pero se tardó muchos años en surgir y además en funcionar, porque al parecer incluso crearon varias razas de híbridos y algunos más agresivos que otros, y entre esos híbridos hubo hasta batallas, pero eso es muy complicado porque vienen los libros de Zecarías Sitchin y se los prometo que un día voy a conseguirlos todos para poderlos leer. Pero hasta ahorita se supone que este quinto planeta fue destruido al momento que fue capturado por la órbita de Neptuno, fue capturado por la órbita de Neptuno. ¿Por qué fue capturado por la órbita de Neptuno? Se supone que todos los planetas están en armonía y no chocan entre sí. Pues ahí les va otra información muy científica que se encuentra muy en boga. Y es que se ha detectado que en nuestro sistema solar hay una fuerza gravitacional
que trastorna el movimiento de todos los planetas y de todas sus órbitas, pero que hasta el momento no se conoce cuál es, ni de dónde es su procedencia. A mí se me hace muy raro esto, porque hay en órbita varios telescopios observando observando lo más profundo del universo y están descubriendo cientos de estrellas y exoplanetas, pero ¿cómo es posible que Nibiru se encuentre dentro de nuestro vecindario galáctico y no lo podamos ver? Se supone que Nibiru no tiene una órbita como todos los demás planetas. Nibiru tiene una órbita contraria y demasiado elíptica que tarda miles de años en regresar o acercarse hacia los planetas conocidos. Se supone. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que Nibiru, en una de tantas vueltas que hacía, pues trastornó a este planeta llamado Faetón y se destruyó. Entonces, meteoritos provenientes de Faetón golpearon la Tierra, o lo que se llamaba Tiamat, y Tiamat fue destruida completamente. Y por eso surgió la Luna, porque de esa ruptura, pues con el paso de miles de años y cientos de años, se conformó la Luna y se conformó la Tierra. Pero antes de todo existió un planeta llamado Tiamat, según la mitología sumeria. Y miren lo que les voy a leer ahorita sobre que encontré. Hasta hace poco la hipótesis Faetón había quedado obsoleta por el modelo del disco de acrecimiento. No obstante, los recientes descubrimientos que han tenido lugar a partir del año 2010 respecto a la composición específica de ciertos asteroides del cinturón entre Marte y Júpiter ha hecho replantear de nuevo dicha hipótesis como algo posible. De todas maneras, muchos astrónomos hoy en día siguen confiando en la teoría que cree que los asteroides en el cinturón principal son los restos de un disco protoplanetario. A pesar de ello y gracias a las nuevas pruebas científicas, la hipótesis de que algún día hubo un planeta desaparecido en el lugar que actualmente ocupa el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter continúa siendo defendida por algunos científicos, pero también por no científicos. Un proponente notable es Zecharia Sitchin, que ha propuesto, basándose en las lecturas de antiguas mitologías sumerias, que la diosa conocida por los sumerios como Tiamat en realidad aludía al planeta que fue destruido por un planeta interestelar conocido como Nibiru. Aún así, su trabajo es considerado mayoritariamente como pseudociencia. Es lo que les decía, ¿no? Que mucha gente no cree lo que él dice. Pero otra pista podría ser que, por ejemplo, la Luna es el satélite más grande dentro de nuestro sistema solar. O uno de los satélites más grandes. Entonces, imaginemos que supuestamente la Tierra proviene de un planeta que fue destruido por otro planeta gracias a la influencia de otro planeta. Ambos o los tres planetas desconocidos, que es Nibiru, le pegó a Faetón o lo sacó de su órbita. Faetón se destruyó y restos de Faetón fueron a destruir Tiamat, y Tiamat se dividió en dos, y lo que es ahora conocida como la Luna y la Tierra. Entonces, esa es una teoría de los alienígenas ancestrales, y lo más interesante es cómo nos llegó, cómo tenemos en nuestras manos una teoría que habla sobre lo que ocurrió en nuestro planeta antes de ser considerado lo que es ahora. Y entonces pues ahí es donde intervienen estas culturas ancestrales provenientes del espacio, que tuvieron un contacto con pues las humanidades tempranas, por así decirlo. A pesar de que la ciencia solo dice que nuestra aparición en nuestra Tierra fue hace 200.000 años, han encontrado en la última década vestigios de lo que podrían ser homínidos de hace 14 millones de años. Cada vez se acercan más a los dinosaurios, ¿no? 14 millones de años. Y fue alrededor de 11 millones de años más tarde cuando apareció el primer simio hombre, que fue clasificado como homínido. Y este fue como que el primer humano, el Australopithecus avanzado, que vivió en las zonas de África hace como 2 millones de años. Entonces no son 200.000 años, 200.000 años es nuestra especie como tal, Homo sapiens sapiens, ¿no?
pero pues nuestra evolución existe desde hace 25 millones de años, y como les recuerdo, pues hay una noticia que dice que dentro de todo ese linaje evolutivo que han tratado de estudiar en el ADN, han encontrado una raza desconocida, un antepasado desconocido. Y aquí, por ejemplo, nosotros rompemos con toda la teoría evolutiva, porque ¿cómo puede ser que los antepasados del ser humano moderno aparecieran hace unos 300.000 años en lugar de hacerlo dentro de 2 o 3 millones de años en el futuro, tal como hubiera sucedido en caso de seguir el desarrollo evolutivo? John Silence Radio. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, recicla. Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Objetivo cumplido. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta. ¿Sabías que el sonido también puede contaminar? No seas payaso y bájale la radio. No estés histérica y deja de tocar el claxon. Si vendes en la calle, no pongas bocinas ni grites todo el tiempo. La contaminación sonora afecta a millones de personas. Cientos de especies animales han cambiado sus hábitos e incluso han sido llevados a la extinción por el exceso de ruido que hacemos las personas. Según la OMS, las personas expuestas a niveles de ruidos perjudiciales pueden sufrir sordera, trastorno del sueño, alteraciones nerviosas y cansancio. Y diferentes trastornos que afectan nuestra vida diaria. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Piénsale y bájale a tu desastre. Por un mundo mejor para todos. Bájale al volumen. Bájale al volumen. Y así es, amigos. Entonces, a diferencia de otras criaturas que tardan algunos cientos de miles de incluso millones de años en evolucionar, pues el hombre de repente ya había dado un salto enorme, y por eso se estaba buscando el eslabón perdido, lo que antes llamaban el eslabón perdido, que era esa criatura humanoide que empezó a dar un paso hacia lo que somos ahora, los seres pensantes. Porque los neandertales se extinguieron por nuestra culpa, ¿sí saben? Porque competían contra nosotros por alimento, por comida, por espacio, y nosotros éramos más inteligentes, y entonces comenzamos a arrinconarlos hasta que se extinguieron. Pero dentro de nuestro ADN existe sangre neandertal, que incluso es la culpable de muchas cosas. No sé si ustedes sepan que en gran parte el cáncer es provocado por el virus del papiloma humano. En algunos cánceres, y gran parte porque uno de los tipos de cáncer que provocan más muertes en el mundo, que es el cáncer cervicouterino, pues es provocado por el virus del papiloma humano en su mayoría, ¿no? Y esto proviene de los genes del neandertal. Así como se los digo, los neandertal eran los que tenían esas verrugas, nosotros no. Y yo me imagino las caras de los neandertal como de los elfos, ¿no? Así con verrugas y así, súper toscos, como si fueran orcos. Pero bueno, al final nosotros pues realmente también tenemos sangre de ellos en nuestras venas. Y mientras más neandertal, más propenso a ciertas enfermedades, según algunos estudios. Y también más fuerte a otras, según otros. Por ahí andaban diciendo que quienes tenían cierto cromosoma neandertal eran inmunes a
a la variante que ahorita se encuentra dando vueltas de esta enfermedad horrenda que es el SARS-CoV-2. Entonces, pues hay mucha información. Yo sí les recomiendo que investiguen, lean ciencia, porque la ciencia va de la mano de la alquimia, aunque no lo crean, y cosas muy increíbles que otras personas han descubierto, muchas otras tantas que se están apenas descubriendo. Entonces, pues por eso yo quería hacer este programa, porque a mí me parece interesante que muchos científicos, muchos desconocidos entre sí, o sea, no es un grupo de científicos, no se conocen entre ellos, han descubierto y han revelado varios descubrimientos científicos que nos dan pauta a que nosotros analicemos, pensemos, si quieren hasta soñemos, imaginemos si es verdad que teoría de otros científicos son ciertas, como la de los alienígenas ancestrales. Para mí es muy real lo de los alienígenas ancestrales, porque yo vivo en México y he ido a las pirámides y he ido a muchos sitios arqueológicos. Y de acuerdo a la joven que era nuestra cultura, a lo joven que se supone que nuestra cultura no iba a tiempo con las antiguas culturas europeas ni africanas, nuestra cultura iba a destiempo y era más joven, pues es que es una maravilla todo lo que se ha creado aquí. No dudo que las personas lo hayan hecho con sus propias manos, pero sí creo que una intervención de seres pensantes ayudó y promovió un poquito el desarrollo hacia algunas ciencias o pseudociencias, o no sé cómo llamarle, porque todavía no estaban conformadas como tal. Pero por ejemplo la astronomía, el que nuestros antepasados conocieran ciertas constelaciones y estrellas que no son percibidas a simple vista, es algo increíble, ¿no? Y todos los estudios que se hacían de la bóveda celeste por parte de los mayas, que se cree que también eran descendientes de un linaje alienígena distinto. Es muy complejo, amigos, y es muy interesante. Y hace poco, yo, como ustedes saben, yo soy teacher, soy maestro. Y entonces, a mí me tocó este año llevar el club de cine en la escuela, además de mis materias, ¿no? Y me gusta porque yo no les pongo películas como muy comerciales a mis alumnos, incluso nada comerciales. Estuvimos viendo las películas de Carlos Enrique Taboada y estuvimos estudiando el guión, estuvimos estudiando la ambientación, estuvimos estudiando todos los componentes del cine, la fotografía. Y hace poco estaba a punto de ponerles la película de Naturaleza Muerta. Es una película china que habla sobre la catástrofe ambiental y humanitaria que ocasionó la presa de las Tres Gargantas. Como ustedes saben, una de las construcciones más impresionantes de la actualidad fue la presa de las Tres Gargantas, que unió a varios ríos en China y que ocasionó pues que muchas personas tuvieran que ser reubicadas. En las últimas 2 décadas ha habido un éxodo en China terrible, y mucho de su arte cinematográfico lo refleja: la reubicación, la desaparición de antiguos barrios y la creación de la presa de las Tres Gargantas, y cómo esto ha modificado, incluso ha provocado la extinción de algunas especies como la del delfín rosado. Entonces yo les iba a poner eso porque habla de tecnología y del cambio tecnológico en la sociedad, que es parte de los temas que tengo que abordar con ellos. Entonces, como están yendo muy poquitas personas a la escuela, muy poquitos alumnos, porque estamos en México, estamos cursando el pico de la variante Omicron, entonces hay muchísimas personas contagiadas, muchísimas personas enfermas en casa. Entonces están yendo muy pocos alumnos, y yo me puse de acuerdo con un colega al cual estimo mucho, que es el profe Rubén, que le mando muchos saludos, de que pudiéramos hacer una clase en conjunto, obviamente uniendo nuestros objetivos de aprendizaje. Trato de lograr mis objetivos de aprendizaje y el profe también. Entonces nos pusimos de acuerdo en algunos temas que queríamos abordar a través de una película. Pero él me pidió que buscara una película reciente, una película nueva, que no fuese aburrida para los estudiantes. Entonces yo dije, no les voy a poder poner entonces la de Naturaleza Muerta, la película china, porque
realmente es muy contemplativa y efectivamente pudiera ser muy aburrida para ellos que están acostumbrados la película preferida de mis estudiantes es Rápido y Furioso y Spider-Man Homecoming, entonces ya se imaginarán qué clase de cine tengo que buscar, pero se me hizo muy interesante que yo les quise poner la de Eternals. Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, pues Eternals aborda la historia de una intervención alienígena en la Tierra por Arishem, que es una criatura gigantesca que junto con otros vive en el cosmos. Y Arishem creó unos androides, los cuales son los Eternos, que supuestamente están diseñados para ir y ayudar a las culturas a evolucionar. Entonces, tiene un fin, muy profundamente tiene un fin oscuro. Pero te lo dejo de tarea para que la veas. Y cuando la vio este profe, me dijo, ¿sabe qué? Esta película se me hace muy inteligente porque estamos acostumbrados a películas de Marvel donde solo es acción y la historia realmente solo son pretextos para que haya acción. Y aunque la historia pudiera parecer muy complicada, pues no lo es porque es dentro del mismo universo Marvel y sus propias conclusiones y sus propios argumentos. Pero los Eternos o Eternals es muy interesante porque narra la historia de unas criaturas robóticas que intervinieron en diferentes edades de la humanidad para su evolución, tal y como dicen los libros de Zecharia Sitchin. Incluso yo creo que Eternos, la idea de los Eternos lo sacaron de ahí, ¿no? Son como los Anunnaki. Entonces este profe estaba muy contento viendo la película porque en la película, si ustedes no la han visto, se ven diferentes momentos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, se ve una recreación de los jardines colgantes de Babilonia y cómo ellos, los Eternos, eran considerados dioses. Y de qué manera Sprite, que es uno de los Eternos, les muestra las constelaciones y les cuenta historias. Y de ahí surgió mucho de la cultura en relación al espacio, ¿no? Supuestamente dentro de los Eternos. Y a mí me parece muy interesante porque podemos ver momentos históricos como desde cuando comienza la Edad de Bronce. Podemos ver también cuando se da una batalla aquí en Tenochtitlan y cómo uno de los Eternos trata de detenerla porque se siente culpable. Se siente culpable de que ellos, teniendo el potencial de ayudar a los humanos, pues no lo pueden hacer. Incluso ellos no pudieron participar en la guerra contra Thanos porque tienen prohibido intervenir de esa manera. Y aquí empieza la disyuntiva y aquí empieza pues la duda que yo quise sembrar a mis alumnos. ¿Podemos desarrollar robots? ¿Y hasta qué grado nosotros podemos convivir o podemos o debemos de una manera ética darle un trato digno a una máquina? Es extraño porque la máquina por sí misma no merece o no requiere, más bien no requiere un trato respetuoso porque es una máquina. Pero en la mayoría de las cintas de ciencia ficción existe un momento en el futuro cyberpunk en donde los robots se rebelan. Esto lo podemos ver en Blade Runner, que supuestamente los Blade Runner están persiguiendo a los replicantes, que son unos androides que se han revelado. Esto lo podemos ver incluso en Star Wars, lo podemos ver que sucedió en Alien, porque en Alien también hubo una rebelión de androides, y uno de los androides rebeldes es precisamente Winona Ryder en Alien 4. Y podemos ver también en Prometheus como David 8, que fue el primer robot creado casi humano, por haberlo hecho tan emocional, por haberlo hecho una criatura tan parecida a nosotros, se volvió malvado y se volvió vengativo y se volvió destructivo y ahora odia a los humanos, David 8, y él fue el que ocasionó toda la catástrofe en Prometheus y después en Alien Covenant, ¿no? Entonces es lo que yo pienso. ¿Qué tanto nosotros debemos de ser respetuosos con un robot? Yo creo que por nuestro desarrollo social, si un robot tiene una figura humanoide, tenemos la obligación de ser respetuosos con él, porque si nosotros convivimos mucho con esas entidades biónicas y somos groseros o somos malvados, pues estamos ocasionando ahí que nuestra conducta pueda cambiar con otros seres que verdaderamente son sintientes, con otros humanos. Entonces yo creo que la relación máquina-persona, cuando un robot llega a un punto de ser un humanoide,
tenemos que tratarlo con respeto por nuestro propio bien, por la propia repercusión que tengamos en nuestro comportamiento. Pero ¿hasta qué grado los robots deben de tener emociones? Yo creo que no. O sea, yo creo que los robots no deben ni de crearse a sí mismos, ni tampoco deben de tener emociones, porque precisamente los lleva a esta disyuntiva donde al final son máquinas. Si de por sí las personas a veces no entendemos nuestras emociones, y muchas de las personas se vuelven locas, y muchas de las personas tienen ahí algunos trastornos que las transforman en asesinas o en sociópatas, pues imagínense más un robot que de pronto tenga un fallo, pero que sea tan humanoide que tenga la capacidad de huir, de escaparse o incluso de matar, como vemos en Blade Runner. Entonces son algunos problemas éticos de la ciencia que parecen de ciencia ficción, pero que ahora ya los estamos enfrentando. En tu casa tienes una Alexa. Alexa, prende la música. Alexa, apaga la luz. ¡Cállate, Alexa! A veces maltratamos mucho a Alexa y es muy cómico ver a las personas adultos mayores o a tus papás que le dicen: Alexa, pon música, por favor. Gracias, Alexa. O sea, la tratan con respeto. Y entonces ahí entra esta cuestión ética. ¿Debemos hacerlo? Claro, porque si no, nuestra propia conducta se ve afectada hacia los demás seres. Yo de verdad creo que hablo más con Alexa que con personas vivas, porque yo me la paso hablando con Alexa. Entonces yo luego me enojo e insulto a Alexa, pero pienso que eso está promoviendo el que yo no tenga un control de mis emociones. Entonces yo, aún siendo un robot, debo tratar bien a Alexa. ¿Por qué? Pues porque eso repercute en mi comportamiento. Pero para los diseñadores y todo esto, estaba viendo un documental en Netflix donde habla sobre cómo va a ser la vida en otros planetas, o cómo va a ser el desarrollo de la vida, o cómo podemos terraformar otros planetas. Y entonces llegan a la conclusión que la única manera de terraformar otros planetas es que las propias máquinas se construyan a sí mismas. Que tú mandes una máquina madre poderosa con todo lo necesario para que ella pueda construir los androides que van a tener distintos tipos de... A veces ni androides, a veces maquinaria, que van a tener diferentes misiones dentro de ese planeta para poderlo colonizar. Entonces algunos estarán transformando la atmósfera, otros estarán transformando la Tierra, o transformando cualquier otra cosa desconocida hasta el momento, como a lo mejor el magnetismo, no sé, pero el caso es de que tienen que ir máquinas que se construyan a sí mismas, y después de algunos años pues ya podrán llegar personas. Recuerden que también hay un shock en el cual nos vamos a enfrentar a nuevos virus, nuevas enfermedades, nuevas bacterias, incluso nuevas criaturas parasitarias, como lo vemos en las películas de ciencia ficción, nuevamente nombrando a los alien. Y todo esto es interesante tocarlo porque estamos muy adelantados en el espacio, muy adelantados en la observación más que en la exploración. Pero aún en la exploración, o sea, tenemos rovers que han aterrizado en lunas de otros planetas. Tenemos rovers que en este momento se encuentran investigando Marte, hasta con helicópteros. Hay un rover que tiene un helicóptero y que se echa sus vuelos ahí en Marte para investigar. Tenemos rovers en la Luna. Bueno, yo digo tenemos como si yo fuera la NASA o fuera la Agencia Espacial China. Pero bueno, chinos, rusos y estadounidenses tienen robots ya en el espacio. Incluso hay robots creados por nuestras manos que han cruzado la última barrera de nuestro sistema solar. Ya se fueron, ya están lejos de nuestro alcance, ya pasaron por Plutón. Hace algunos años recibimos las únicas y primeras fotografías reales de Plutón, y nos causó mucho gusto ver que Plutón tiene la figura de un corazón dentro de sus cordilleras montañosas, pero más increíble es que haya cordilleras montañosas en Plutón. Entonces, ¿qué tanto van a encontrar estas máquinas? No lo sabemos, pero es increíble darnos cuenta hasta dónde está llegando la ciencia espacial. Y bueno, vámonos a unos comerciales y regresamos. Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Pero estás equivocado. Nuestro planeta. Tu hogar está muriendo. Tú puedes ayudarnos a impedirlo. No tires basura en la calle. No quemes la basura. No tires aceite por la coladera. Una gota de aceite contamina cientos de litros de agua. En su lugar, deposítalo en una botella cerrada para ayudar a su manejo. Separa la basura para facilitar su reciclaje.
Planta árboles y arbustos en tu jardín y en lugares aledaños a tu hogar. Considera tener pocos hijos. Piensa que una familia pequeña es mejor y menos dañina para el planeta. Usa condón. Disminuye el consumo del auto y prefiere el uso de bicicleta. Hará bien a tu salud. Apaga las luces que no estés usando y utiliza focos de bajo consumo. Desenchufa aparatos eléctricos. No estás exento, el planeta te necesita. Haz el bien. Hermana y hermana, en nuestras manos está cuidar el medio ambiente. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. Cambia tu regadera por un dispositivo ahorrador. No tardes más de 5 minutos en bañarte. Ahorrarás hasta 75 litros de agua. No limpies tu patio o la calle con el chorro de una manguera. Aunque te cueste más trabajo, solo ocupa una pequeña cubeta y una escoba. No seas flojo. No seas flojo. No seas floja. Recicla el agua de la ducha, coloca una cubeta al pie de la regadera y ocupa esa agua para lavar áreas de tu casa. Cierra la llave del agua. Para lavarte dientes, rasurarte y lavarte las manos, cierra la llave del agua mientras te enjabonas. No seas desperdiciado. Evita productos químicos de limpieza. Son altamente contaminantes y agresivos para el medio ambiente. Prefiere el uso de sustancias naturales de limpieza como vinagre y bicarbonato de sodio. Manos a la obra, cuidemos el agua. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, recicla. Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta. Y bueno, estamos de regreso. Fíjense que les quería leer la noticia donde se habla de los cromosomas, pero está un poquito complicada. Entonces las voy a leer y ustedes me dicen si les gusta o no, porque de pronto tienen muchas palabras desconocidas. Hallan en nuestro genoma ADN de un antepasado desconocido en una revista de ciencia. Y dice: un equipo de investigadores han conseguido encontrar en los centrómeros, el aún mal conocido núcleo central de nuestros cromosomas, grandes fragmentos de ADN neandertal y de un antiguo antepasado del que aún no sabíamos nada. En el interior de los centrómeros, los aún poco conocidos núcleos centrales de nuestros cromosomas, un equipo de investigadores de las universidades de California en Davis y en Santa Cruz y del Lawrence Berkeley Laboratory acaban de hacer un descubrimiento excepcional: grandes fragmentos de ADN neandertal. Y lo más intrigante, de otras antiguas especies de homínidos aún desconocidas para nosotros. Y entonces aquí ya hablan específicamente en qué aspa de los cromosomas se encuentran y cómo se dividen las células y de qué manera podemos nosotros darle un fundamento científico. Y continuando con la noticia, dice: son el corazón oscuro del genoma, bromea Charles Langley, autor principal del estudio. Siempre les decimos a los estudiantes que no vayan ahí. Los centrómeros tienen la particularidad de que no se cruzan cuando las células se dividen para formar, por ejemplo, esperma u óvulos. Y sin esa reorganización que se produce en cada nueva generación, puede conservar intactos fragmentos muy antiguos de ADN. Entonces lo que están explicando es que aunque nuestro ADN cada vez que se reproduce una persona se combina y se fragmenta y se reorganiza, esos datos no se mueven.
Entonces por eso podemos nosotros ver cada vez más hacia nuestro pasado y se pusieron a buscar en ellos ejemplos de material genético antiguo. En concreto, los investigadores buscaron cambios heredados que afectaran a una única letra del ADN, lo que les facilitaría la labor de mapear los haplotipos en el interior de los centrómeros. Vean qué situación tan complicada, ¿eh? Luego, ¿por qué las personas que estudian maestría les va tan bien, no? Porque son unos conocimientos tan específicos. Y con este objetivo y tras un largo entrenamiento con moscas de la fruta, Langley y sus colegas decidieron pasar al ADN humano, de modo que estudiaron las secuencias genéticas de los centrómeros del proyecto 1000 Genomas, un catálogo público de variaciones humanas, y tuvieron éxito. De hecho, descubrieron haplotipos que abarcaban los centrómeros de todos los cromosomas humanos. Pero entre esas secuencias de genoma, en concreto en el cromosoma X, los investigadores encontraron todo un tesoro genético, varios haplotipos centroméricos principales que representan linajes que se remontan a hace 500.000 de años. Si consideramos el genoma en su conjunto, la mayor parte de la diversidad se observa entre genomas africanos, en consonancia con la propagación más reciente de humanos fuera del continente africano. En el cromosoma 11, los científicos hallaron haplotipos muy divergentes de ADN neandertal en genoma no africanos. Estos haplotipos divergieron entre hace 700.000 y 1.000.000 de años, alrededor del tiempo en que los ancestros de los neandertales se separaron de otros ancestros humanos. Además de eso, resultó que el centrómero de cromosoma 12 también contiene un haplotipo arcaico aún más antiguo, que parece derivar de un antepasado nuestro que es aún desconocido para la ciencia. En cuanto al haplotipo centromérico del cromosoma 12, poco más se puede decir. Llevamos en nuestro interior la herencia genética de por lo menos una especie antigua de la que aún no hemos encontrado fósiles. Los paleontólogos tienen ahora un nuevo objetivo para las próximas décadas. Y si no encontramos nunca los fósiles, o sea, realmente si hubo una intervención, o sea, ya está escrito en nuestro ADN. Tenemos cromosomas de una raza desconocida. O sea, ¿por qué nosotros somos tan dudosos, no? O sea, si ya otras culturas, otros investigadores, por medio de la paleontología, por medio de la arqueología, por medio de otras ciencias, han encontrado conocimiento ancestral donde se dice que hubo una hibridación entre razas extraterrestres, lo cual, como dice ese estudio, se da en el momento en que se separa el neandertal y el Homo sapiens sapiens se vuelve más inteligente y se desarrolla más. En ese momento aparece ese cromosoma. Entonces es algo como muy obvio, ¿no? Es algo como muy obvio que alguien ahí lo puso, que nos desarrollaron, que estamos aquí, como yo pienso, o yo me imagino, humanos en otros planetas, con una finalidad que en algún momento tiene que ver con los intereses de una raza alienígena, pero que después nos dejaron aquí botados. Y quién sabe si nos dejaron botados, porque otro conocimiento científico reciente muestra que nuestro sistema solar, como ya las sondas llegaron más allá de nuestro sistema solar, ya están averiguando y se están dando cuenta que nuestro sistema solar está cubierto por una especie de muralla de materia desconocida. Algunas personas dicen que son rayos gamma, algunas personas dicen que son rayos cósmicos, algunas personas dicen que es materia oscura, pero lo que sí les puedo decir es que como un huevo de gallina, ustedes parten un huevo y lo ponen en agua y se ve la yema y se ve algo condensado alrededor, que es la clara, ¿no? Así es nuestro sistema solar, de una manera increíble, y nadie sabe por qué. Estamos cubiertos por una capa energética de materia desconocida, lo cual lo único que han detectado es que parece que es de color rojo y que cubre completamente nuestro sistema planetario, y que de una forma medieval, como decían los antiguos terraplanistas o como decían los antiguos de la Biblia, el centro de esa situación energética parece ser la Tierra. O sea, ni siquiera el Sol está en el centro, sino la Tierra. Entonces, esto te explota la cabeza. Nuevamente te lo digo, a mí no me creas nada de lo que yo te diga. Es lo mismo que le digo a mis alumnos, no me crean nada, investiguen. Eso es la manera que yo tengo para promover la investigación y promover la ciencia. Tú puedes decir, John, estás bien loco, investiga.
a ver si es cierto que estoy loco. Y a lo mejor comprendes más cosas que yo, porque yo estoy tratando de hablarles. Y además, yo también así lo comprendo. De una forma muy primitiva, O sea, yo no soy pues yo no soy un ingeniero del espacio, ¿no? Pero me gusta leer ciencia y me gusta traerles estas noticias. Hay una capa de energía que cubre nuestro sistema solar de manera desconocida, nadie sabe por qué o qué es, y que parece que la Tierra es el centro de esa protección. Quién sabe, a lo mejor muchas personas dicen, los extraterrestres no vienen por esto, no vienen por lo otro, ya hubieran venido, ya, ¿qué creen? A lo mejor nos tienen aislados. Y como ya les dije, o sea, un poder total que ni siquiera aislaron solo nuestro planeta, sino aislaron todo nuestro sistema. Y a lo mejor algunas razas alienígenas se pueden acercar y pueden observar, pero por el poderío, por el temor o porque realmente son peligrosos los extraterrestres que nos hicieron esto, pues no se meten con nosotros. La verdad es que no sé, o sea, podemos llegar a muchas teorías y posiblemente nuestra vida termine y nunca vamos a saber la verdad. Pero todo esto se está descubriendo y cada vez más cosas y cada vez más cosas y cada vez los telescopios tienen más objetivos. Más y más objetivos y grandes y supercomputadoras están analizando todos los datos de esos telescopios. Entonces, incluso dentro de la investigación del ADN han descubierto y han analizado el ADN de la mayoría de las especies descubiertas en el mundo y llegan a muchas conclusiones, pero una de ellas es de que solo conocemos menos de la mitad de los virus que existen en este planeta. Entonces imagínense, estamos temerosos o pensamos que no puede haber otra epidemia, pero ¿qué creen? Que más de la mitad de los virus que existen se encontraban en el lado oscuro, nadie sabía que estaban ahí, pero hay más virus, por supuesto parasitando y afectando otras especies vivas en este planeta, pero como cualquier virus que puede tener la capacidad de mutar y de infectar al humano. Entonces, ¿cuántas situaciones desconocidas hay incluso dentro de nuestro planeta? Es algo increíble, excepcional y que tienes que investigar porque la mayoría de la gente ya no le interesa esto, pero yo vengo de la generación nerd, donde nos encanta la ciencia y donde leíamos el Conozca Más, la revista Quest, el Muy Interesante, revistas de ciencia. Yo cuando era niño me compraba la revista Chispa, que era una revista de ciencia para niños. Entonces hay que investigar, hay que promover el estudio, hay que promover la ciencia, hay que promover más allá de lo que ven nuestros ojos y hay que ayudar a las personas a que tengan interés por todos estos descubrimientos. Yo les mando un gran saludo, un gran abrazo. Ojalá les haya dejado la espinita de que si lo que digo no es cierto. Les digo nuevamente, no me crean, investiguen y descubrirán cosas increíbles. Cosas que, como dicen por ahí, te vuelan la cabeza. Entonces muchas gracias por estar aquí. Recuerda que yo siempre estoy contigo. Les mando un saludo muy especial a todos mis amigos que se han visto afectados por esta situación mundial y que incluso han perdido seres queridos. La verdad es que lo siento mucho y de corazón estoy con ustedes. Pero yo espero que esto ya termine y que poco a poco pues podamos aprender también algo de esta situación. Porque tenemos que aprender cosas, tenemos que darnos cuenta que estamos terminando con este planeta y debemos detenernos y debemos de mejorar nuestras condiciones de vida y también de otras criaturas que habitan este maravilloso planeta Tierra. Les mando un gran abrazo, gracias por estar aquí. Recuerda, comenta, danos like, suscríbete y amigos, por favor, en este momento no se te vaya a olvidar, ven por favor aquí a tu ordenador y activa la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones de mi programa, porque muchos suscriptores dicen que no les llega la información que estoy publicando programas. Entonces YouTube de repente desactiva todas las campanitas, pero por favor vuelve a activarla para que puedas escuchar este podcast. Gracias por estar aquí, esto es John Silence Radio, cambio y fuera. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio.
John Silence Radio, la voz que te acompaña. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich. Radionovela. Versión completamente ambientada. Escúchala solo en John Silence Radio. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio.